Bendito sea el Señor, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. eh, ya dando comienzo a este programa, amén, siguiendo con esta seguidilla de estudios con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, al arrebatamiento de la iglesia, eh, las razones, los motivos que la Biblia nos da por lo cual debe ocurrir el arrebatamiento. Hemos tratado de dar con respecto a estos temas algunas explicaciones, esperando en el Señor que puedan servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios bendiga a mi hermano Elías, que me antecedía. Dios bendiga a mi hermana Miriam, que viene después, y nuestro pastor Claudio, que estuvo también temprano. Amén. Quiero ir a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49. Ya ahí nos vamos a estar basando en la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante. Dios bendiga a mi hermana Maggie Rivera, que ya se hace presente. Y bueno, vamos a estar pidiéndole al Señor que Él sea hablando en esta hora, guiándonos para poder dar un estudio lo más claro posible. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, vamos ante ti en esta noche. Te agradezco, Dios mío, por este privilegio que me das una vez más, Dios mío, de estar llevando esta tu palabra. Te pido en esta hora que saques, Señor, toda desconcentración en el nombre poderoso de Jesucristo. Atamos todo poder contrario, Dios mío, del maligno, y te pedimos que tu presencia se haga sentir en nuestros corazones, Dios mío. Yo sé que tú eres el que da palabras, Señor. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra habilidad, sino que es con aquella preparación que viene de lo alto, Padre amado. Gracias, Señor, por cada mensaje, por cada prédica, por cada enseñanza que se nos da en este lugar, Dios mío. Y yo sé que tienes muchos, Dios mío, que están dispuestos a llevar tu palabra, pero aún así tú mismo nos dijiste, rogad al Padre para que Él envíe trabajadores a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos, y los campos ya están blancos para la siega, ya están listos para la cosecha, Dios mío. Te pido que rompas cadenas, Señor, que haya libertad mientras se predica tu palabra, que tu Espíritu Santo, Dios mío, tome el control de mi humanidad, de mi mente, de mi corazón, Señor. Intrúyenos una vez más a través de ella, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pido, Dios mío, que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta hora, Dios mío, y que no sea palabra humana, sino que sea tu palabra, Señor, llenándolo todo, alimentando nuestros corazones. En el poderoso y precioso nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, saca todo estorbo, Dios mío, todo malestar, Señor, toda indiferencia, Padre Santo, también de los auditores y de mi corazón también, Dios mío, te pido que tú seas tomando el control de todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Saludos a mi madre también, que nos saluda. Mi Jesucristo le bendiga a mi hermano muy amado y le use. Gracias a mi madre también por sus comentarios. Vamos entonces al pasaje, Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. Primera de Corintios 15, verso 49, y dice así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y verso 51, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida o absorbida es la muerte en victoria. Voy a leerlo hasta ahí. Amén. Gloria al Señor. Hemos dado, como le decía al principio, algunos argumentos con respecto al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene que ser arrebatada? El primer argumento que presentamos, podríamos decir que fue el día de nuestro evento, el 17 de febrero, el día viernes, en esa reunión donde por misericordia me tocó llevar el mensaje. Uno de esos argumentos entonces era que la iglesia tiene que ser llevada a las bodas. Es la promesa que dio Jesús de llevarnos a la casa del Padre. Otras también de las razones, podríamos dar un resumen, quizás no en un orden cronológico, pero sí un resumen de las razones por las cuales la iglesia debe ser arrebatada. Es también porque será librada de la hora de la prueba, será librada también de la ira. Vea Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. También vemos en el Apocalipsis, capítulo 6, donde los ricos le piden a los montes que los esconda de la ira del Cordero, del que está sentado del trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? También tenemos las copas de la ira, donde serán derramadas sobre el mundo entero, y sabemos, según 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9, como lo dijimos, que la iglesia será guardada de la ira de Dios. También hablamos de que ese periodo sería llamado el día del Señor. El día no solamente se refleja en un día de 24 horas, sino que en un periodo de castigo, también conocido como la gran tribulación, conocido en el profeta Jeremías como la angustia para Jacob. Y veíamos en los profetas menores que Dios hacía una pregunta: ¿para qué quieren ver el día del Señor? ¿Será de tinieblas y no de luz? Amén. Será como aquel que escapa de un león y se encuentra con un oso, llega a su casa, se apoya en la pared, lo muerde una serpiente. Nadie debería desear ver el día del Señor. Y ese día del Señor entonces es la gran tribulación. Y la iglesia no debe desear ver el día del Señor, la gran tribulación, sino que debe anhelar el encuentro con Cristo en los aires. Ya hablamos del uso de la palabra arpazo, arrebatar, tomar. Y eso lo vimos la semana pasada. Como siempre, significa llevar de un lugar a otro rápidamente. Llevar de un lugar a otro y nunca volver al lugar donde estaba. Entonces, por ese argumento también decíamos que la iglesia debe ser llevada al cielo. Hoy vamos a hablar la necesidad del cuerpo glorificado, el cuerpo transformado. ¿Por qué la iglesia necesita tener un cuerpo transformado? Entonces, mi punto de vista del día de hoy va a estar basado en la resurrección, porque este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 58, estos 58 versículos que tiene el capítulo 15 de 1 Corintios, no sé si dije Apocalipsis, 1 Corintios, es el pasaje más largo, más detallado que habla la doctrina de la resurrección. Pero yo me quise tomar de versos 49, 50 y 51 más específicamente para hablar de un principio básico que destaca el apóstol Pablo en estos 3 versículos. Porque ya la resurrección es anunciada en el Antiguo Testamento. Es cosa de ver Isaías, si no me equivoco, capítulo 26. Isaías 35 habla con respecto a la venida del Mesías, el cojo saltando, la lengua del mudo cantando. Isaías habla a los moradores del polvo, que se despierten, que resuciten. Y es por eso que Jesús en Juan capítulo 11, verso 25 aproximadamente le dice a María: yo soy la resurrección y la vida. A Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá. Él es la resurrección. Él es la vida, Él creó. Y como Él es la resurrección y la vida, Él tiene el poder tanto de poner su vida como para volverla a tomar. Por eso Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Se está entendiendo? Como Él es la resurrección y la vida, Él puede resucitar a quien Él quiera. Esta es la introducción. Ve a Juan capítulo 5, donde Jesús nos dice que llegará el día y ahora es. Llegará el día y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán, resucitarán. Entonces, desde que Jesús viene con esa autoridad de resucitar a los muertos. Incluso cuando Juan el Bautista duda si Jesús era el Mesías, una de las respuestas que da Jesús es: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Algunos pueden decir, pero hermano, esas resurrecciones no se refiere a la resurrección final. Es evidente. Pero Él, al ser la resurrección y la vida, lo reitero, tiene el poder de resucitar a los muertos. Entonces, la doctrina de la resurrección, ve a Daniel capítulo 12, versículo 1, también nos habla de una resurrección de justos e injustos para vida eterna y condenación. Apocalipsis capítulo 20 define específicamente capítulo 20, versículo 4 y versículo 13, nos habla de la primera resurrección. Primera resurrección. Y esta primera resurrección hace diferencia a una segunda resurrección. ¿Y cuál es esa segunda resurrección? Será la resurrección para ir al juicio del gran trono blanco. Y en esa resurrección solamente irán impíos, malvados, condenados, que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces la resurrección como tema, como doctrina, no es un misterio. Ya vamos entrando al tema. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, verso 49, hemos leído lo siguiente. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Si leemos los versículos anteriores, se está refiriendo al cuerpo. Al cuerpo, específicamente Pablo está hablando de la resurrección y la garantía de que Cristo es la resurrección. Habrá un orden, Cristo, las primicias. Y luego los que son de Cristo en su venida, arrebatamiento. Luego viene el reino milenial, la segunda venida. Luego entregarle el reino al Padre. Entonces vemos que Cristo, según Pablo, es las primicias, es el primero en resucitar. Y porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Palabras de esperanza a la iglesia. Si creemos que Cristo murió y resucitó, así traerá también Dios juntamente con Cristo a los que durmieron con Él. Entonces Cristo, la resurrección de Cristo, es la garantía de futura resurrección. Entonces lo que está diciendo Pablo en el verso 49 habla de este cuerpo que hemos traído. Este cuerpo que hemos traído con nosotros mismos. Así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, del cuerpo terrenal, también traeremos la imagen del celestial. ¿Qué significa traer? Traer significa portar
Así como se porta una vestidura, llevar una vestidura. Este cuerpo es visto como una vestidura que tiene que ser cambiada y transformada. La resurrección es corporal. La resurrección es tomar los cuerpos de aquellos que murieron y transformarlos. Amén, ¿se está entendiendo? Se necesita cambiar este cuerpo porque este cuerpo es mortal. Seguimos avanzando. Pablo nos dice en el verso 50 la razón por lo cual tiene que haber esta resurrección y esta transformación. Dice, por esto digo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando se refiere a la carne y la sangre, evidentemente es todo lo opuesto al cuerpo que Dios nos dará celestialmente, al cuerpo que Cristo nos tiene preparado. Hay un cuerpo que Dios nos dará, nos tiene que transformar este cuerpo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Aquí el mensaje se está basando ahora al entrar al reino de Dios. Y aquí viene la razón por qué los cuerpos tienen que ser transformados y glorificados. No solamente resucitados, sino que aquí vamos a ver el misterio que va a hablar Pablo a continuación. Entonces, la transformación de los cuerpos, no solamente de los muertos, porque es lógico, tiene que haber una transformación de ese cuerpo para resucitarlo, pero la transformación de los vivos es el misterio que vamos a ver ahora. Entonces, el propósito es la entrada al reino de Dios. Sabemos que Dios está en los cielos. Me gusta mucho Mateo capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ve a Juan capítulo 3, el mensaje que Jesús le da a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta aquí, estos dos pasajes nos hablan solamente de una transformación espiritual, de la transformación del corazón. Pero ahora Pablo se va a dirigir a una transformación más grande para aquellos que van a ver el reino de Dios. Y no solamente ver el reino de Dios, porque algunos piensan que el reino de Dios solamente va a estar aquí en la tierra, pero se está refiriendo a aquellos que van a ver a Dios, como dice Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí va a venir una transformación completa, no solamente por dentro, porque la salvación es cambiar el corazón del hombre, pero ahora vamos a ver que en el arrebatamiento, en la venida del Señor Jesucristo, cuando se lleve a su iglesia, va a haber una transformación completa, espíritu, alma y cuerpo. Porque ese fue el precio pagado por Cristo para redimir, comprar incluso nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué tiene que ser transformado el cuerpo? Dios le dice a Moisés las siguientes palabras. Si no me equivoco, en el capítulo 31, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, un hombre de carne y hueso no puede entrar al cielo a ver a Dios. No se puede con este cuerpo mortal. Es imposible. Por eso viene la razón del arrebatamiento y la transformación de los vivos, no solo de los muertos. Y el Señor hoy le hice muchas preguntas, el Señor, todos los pasajes de la resurrección, Antiguo y Nuevo Testamento. Le decía, Señor, pero en el Antiguo y Nuevo Testamento hay pasaje de la resurrección. ¿Qué es lo diferente?
Y él me decía, lo diferente es la transformación no solamente de los muertos, sino también de los vivos. Eso hace la diferencia entre el arrebatamiento y los muertos que van a resucitar, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La glorificación de los cuerpos de las personas vivas es la gran diferencia. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos en el verso 51. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. La palabra misterio, algunos lo relacionan con una palabra griega que, y evidentemente viene de una palabra griega que indica el inicio, la iniciación en una nueva religión. Es un secreto que debe saber alguien para entrar en una religión en la antigüedad. Esa palabra se utilizaba para eso. Pero ahora también esta palabra misterio significa algo que está oculto desde el Antiguo Testamento y son doctrinas esenciales. Por ejemplo, Efesios capítulo 1 nos habla del misterio de la iglesia. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos va a hablar, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Pero aquí específicamente nos va a hablar de un misterio. Este misterio va a ser algo que va a estar oculto en el Antiguo Testamento. Entonces no va a ser el misterio la resurrección, porque ya se sabía de la resurrección, sino que va a ser esta glorificación, esta transformación de los hijos de Dios para ir a conocer al Padre en las moradas celestiales. Porque esa es la promesa en Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Ir al cielo, preparar lugar, venir, y extendiéndonos hasta el verso 6, para llevarnos con Él, paralambano, la palabra es griega ahí, paralambano, llevarnos con Él, para que donde yo estoy, ustedes también estén y ya saben el camino. ¿Cuál es el camino? Dijo Tomás, no sabemos dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, ahí está demostrado, vamos al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Dimos el argumento también del rompimiento del velo del templo para abrir un camino al cielo. Vea Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Entonces, este misterio es el siguiente. 2 puntos. No todos dormiremos. Cuando Pablo habla de esta palabra dormir en griego, indica el estado físico, la muerte física. Porque espiritualmente el cristiano nunca ha estado muerto. Vea también Mateo capítulo 22, donde el verso 30 habla Jesús de que los ángeles no se casan ni se darán al casamiento, pero también habla del cuerpo que tendrán, semejante a los ángeles. Primera de Juan capítulo 3 nos dice que sabemos que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. O sea, nuestros cuerpos serán semejantes a los ángeles, pero algo más, serán parecidos a Cristo, al Cristo resucitado. Recordemos que Cristo resucita y tenía un cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico que resucitó Cristo ya no podía volver a morir. O sea, será un cuerpo transformado, un cuerpo inmortal. Y eso es lo que el tema en que va a entrar el apóstol Pablo. No todos dormiremos, o sea, no todos tienen que morir. Aquí mucha gente dice, bueno, es que los primeros cristianos murieron. Los primeros cristianos fueron perseguidos. ¿Por qué ustedes no van a morir? Porque ese es el misterio. El misterio es, no todos dormiremos, no toda la iglesia va a morir. Evidentemente la promesa es para ser guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, ser guardado de la gran tribulación. Amén. Entonces,
no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Este es el misterio. No todos dormirán y todos seremos transformados. Pablo se incluye en esta carta. Habíamos dicho que la carta también de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, está escribiendo Pablo, Silvano y Timoteo. Y Pablo habla en plural porque se incluye él, Pablo, Silvano y Timoteo. Los tres. Aquí Pablo también se está incluyendo en esta carta que fue escrita, primera de Corintios capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Siempre Pablo va incluyendo a los demás en su discurso, en la esperanza bienaventurada, como dice Tito capítulo 2, verso 13, la esperanza bienaventurada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una esperanza. A los tesalonicenses esta esperanza le ayudaba a vivir como aquellos que tenían esperanza y no como aquellos que habían perdido total esperanza. ¿Quiénes eran? Los que no creían en Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta promesa, que espera en esto, según el libro de Primera de Juan dice, se santifica, se purifica a sí mismo. Todo aquel que está esperando al Señor está tratando de vivir una vida en santidad. Por eso decíamos que a través del libro de Apocalipsis, Cristo dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y esta novia, según Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, se está santificando a través del lavamiento del agua, que es la palabra. Cada vez que la novia escucha un discurso, que escucha un mensaje de la venida de su amado, de la venida del esposo, la iglesia empieza a santificarse. El agua de la palabra empieza a purificar las impurezas. El lavamiento del agua por la palabra va empezando a limpiar las vestiduras. Está haciendo a la novia cada vez más bella, cada vez más digna del amado, cada vez más digna del esposo. Se está preparando para encontrarse con él e ir a las bodas nupciales, e ir a la casa del Padre a ver el rostro de su amado y del Padre de su amado. Entonces, por esto es necesario la transformación de nuestros cuerpos. Todos seremos transformados, que significa cambiar de naturaleza, cambiar de forma. Eso es lo que va a hacer Cristo con su pueblo, con su iglesia. Y hemos visto que esa transformación la hará el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede creer en el arrebatamiento de la iglesia y dejar de lado la búsqueda. Usted no puede creer en el arrebatamiento de la iglesia, en la glorificación, en la transformación de nuestros cuerpos mortales y dejar de lado la presencia del Espíritu de Dios. Porque según Romanos 8:11, que si el Espíritu, dice Pablo, de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, ese también glorificará o vivificará más claramente nuestros cuerpos mortales. Todos seremos transformados, vivos o muertos. ¿Para qué? Para traspasar los cielos, para entrar al reino de Dios, para ver el rostro del Padre, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la presencia de la gloria de Dios, que la santidad de nuestro Dios es tan grande, es tan extraordinaria, que usted no puede estar parado y respirar a la vez. Moriríamos al instante.
No sé si cabe eso en su cabeza o en mi cabeza. Es tan grande la santidad, es tan grande la majestuosidad, que Jesús dijo en Apocalipsis 3, 20, 21, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Punto. Al que venciere le daré, el que llega hasta el final le daré, que se siente conmigo en mi trono. O sea, vamos a ser llevados al trono de gloria de Cristo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Permítame ver un poquito la hora. Tengo por aquí el reloj. Oiga, queda harto tiempo, pensé que había menos. Vamos a leer un pasaje. Efesios capítulo 1, que siempre lo digo de memoria, pero veamos este pasaje. Capítulo 1, verso 20. Capítulo 1, verso 3, perdón. Y luego el verso 20. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Por eso entendemos que tanto el Bema, que es el tribunal, que algún día lo podríamos ver también, que era la plataforma donde se subían los Juegos Olímpicos para recibir los galardones, los premios, era esa tribuna donde se subía. Ahora nosotros no subiremos a una plataforma terrenal, ahora nosotros subiremos al reino de los cielos con un cuerpo transformado. Usted no puede ir así, yo no puedo ir así. Con esta carita, con este cuerpo que tenemos, no podemos presentarnos delante de la santidad de nuestro Dios así. Por eso, según Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1, tenemos una morada celestial allá arriba en los cielos que nos está esperando. Hebreos capítulo 11, una morada celestial. Entonces, en los lugares celestiales, en Cristo. Aunque el creyente cuando se convierte tiene acceso al trono de la gracia, según Hebreos capítulo 4, versículo 15, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada persona que viene a Cristo tiene acceso al Padre en oración, en el Espíritu. Pero esta entrada no es solamente espiritual, sino que será literal, amado hermano y hermana. Literal. Porque tenemos bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, verso 20, mire lo que dice. La cual operó la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:19. Verso 20. La cual operó, trabajó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole ¿dónde? A su diestra. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ahora la iglesia tiene bendición en Cristo en los lugares celestiales y nos ha hecho sentar. Pablo ve el plan completo de la redención en los lugares celestiales. Todos aquellos que dicen, no, pero es que la iglesia no tiene que ir al cielo, ¿cómo que no? Claro que sí, pues si para eso vino Cristo, para abrir un camino al cielo, y Él es el camino, verdad y vida. Sentándole entonces a su diestra en lugares celestiales. Vea Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Está hablando en pasado, en aoristo, en pasado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces sabemos que la salvación se muestra cuando creemos. Pasamos a ser hechos hijos de Dios según Juan capítulo 1, versículo 12.
a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El corazón del creyente es transformado, reiteramos Juan capítulo 3, donde es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Pero ahora Pablo es más específico y nos dice, es necesario que hasta tu cuerpo y mi cuerpo sean glorificados para entrar al reino de Dios. Hermano, pero ¿cómo sabemos que eso no es la entrada al milenio? ¿Cómo sabemos eso? Porque en el milenio habrá gente que tendrá cuerpo glorificado y habrá gente que no tendrá cuerpo glorificado. Hermano, ¿cómo sabe eso? Isaías capítulo 65. Este mensaje lo tenía preparado bueno. Isaías 65, dejémoslo ahí. Dios bendiga a mi hermana Pilar Leiva, Dios bendiga a mi hermana Claudia Carranza, Dios le bendiga a mi hermano, gracias por saludar, gracias por comentar, porque así también le llega la notificación a otras personas que quizás no están suscritas a la página. Les llega el mensaje, quizás usted me dirá, pero es que yo, hermano, no predico. Bueno, usted al comentar le llega el mensaje a otras personas, amén. Entonces, Isaías 65 nos dice algo muy tremendo, particular. Dice Isaías 65, verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá. O sea, ya está hablando de que en el reino milenial, que lo que se conoce por el reino de Dios, en el reino milenial, habrá niños que morirán. Pero Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es necesario que todos seamos transformados para entrar al reino de Dios. Pero entonces aquí nos está hablando de dos etapas: la entrada al cielo y luego el reino de Dios será en la tierra. Pero vemos que la entrada a la tierra tendrá gente que morirá. Entonces no está hablando aquí Pablo del milenio. Aunque vendremos ya con el cuerpo glorificado desde el cielo, Pablo está hablando de la subida al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde él también fue arrebatado. Donde Cristo fue arrebatado, según Apocalipsis capítulo 12, verso 21, si no me equivoco. Fue sentado Cristo en los lugares celestiales, Efesios 1:20 que acabamos de ver. Entonces, lo leemos de nuevo. Isaías 65, verso 20. En el milenio no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, hermano, aquí nos está diciendo que va a haber gente con cuerpo corruptible en el milenio, pero no así cuando seamos llevados al cielo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es necesario que toda la iglesia sea transformada? Quiero ir avanzando entonces en estos últimos versículos. Alguno dirá, pero hermano, ¿quién les da a ustedes? Porque muchas veces nos dicen eso. ¿Quién les da a ustedes la autoridad para dividir la resurrección en dos etapas? ¿O la segunda venida de Cristo en dos etapas? La Escritura. ¿Por qué? Porque así como en el Antiguo Testamento no había una diferencia para saber que Cristo vendría en dos fases, sino que solamente a través de versículos podríamos sacar deducciones. Y fue hasta que Cristo vino que Él aclaró que vendrían dos fases, o sea, nacer y morir y resucitar, irse al cielo y volver. Así también en el Nuevo Testamento, la Biblia no nos dice detalladamente
me refiero en un versículo solo, me refiero a un versículo solo, que se entienda lo que voy a decir, que Jesucristo va a venir a llevarse la iglesia 7 años de gran tribulación y volverá. Pero sí, a través del estudio sistemático de la Biblia, podemos darnos cuenta que hay pasajes que nos muestra la iglesia en los cielos, librada de la gran tribulación. Nos vemos a Israel en la gran tribulación y creyentes gentiles sí también. Y nos vemos a la iglesia volviendo en Apocalipsis 19:11, por ejemplo. Entonces, si tenemos a la iglesia en los cielos, después a la iglesia volviendo, es evidente, es claro, es clarísimo que la iglesia tiene que ser llevada a los cielos. ¿Por qué? Lo reitero, quizá a algunos le ha quedado una duda. Porque si no existiera el arrebatamiento para llevar a la iglesia a los cielos, no hay más pasajes, no habría otra ocasión, no habría otra profecía que nos dijera que la iglesia está en los cielos. No hay más. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una mala interpretación. Existe un hombre que yo seguía mucho, Ireneo de León. Pero ¿sabe cómo él dice que la iglesia va a estar en los cielos? Él dice que la iglesia va a estar en los cielos en el milenio y luego del milenio. Va a haber un grupo en el cielo, otro grupo en la tierra. Pero no hay pasaje bíblico para demostrar eso. No hay ningún pasaje bíblico. Entonces esa es una mala interpretación. Entonces, la única forma y la mejor forma es saber todos estos pasajes que nos libran de la gran tribulación, todos estos pasajes de la iglesia llevada al cielo. Y si está llevada al cielo, es porque existe el arrebatamiento. Punto final. Espero que se entienda, ¿ya? Espero que se haya entendido. Vamos a ir terminando entonces. Mire, acabo de ver un programa de, esto es un paréntesis ya, antes de terminar, acerca de un curso de escatología, dura como 2 horas, hermano. Y son bien cortitos, son cursos básicos donde hablan arrebatamiento, gran tribulación, las dispensaciones, la resurrección, el anticristo, el falso profeta, los 144.000 sellados, los 2 testigos, el anticristo, el falso profeta, la batalla de Armagedón, Gog y Magog, la segunda venida de Cristo, reino milenial, juicio gran trono blanco, cielo nuevo, tierra nueva. Así muy corto, hermano. Pero ir de detalle a detalle, arrebatamiento, resurrección, ¿por qué es antes la gran tribulación? Es difícil encontrar cursos en internet. Usted puede encontrar, por ejemplo, Evis Carballosa, que mi pastor Claudio usa mucho el libro de Evis Carballosa, ¿ya? Dando algunas clases con respecto al dispensacionalismo. Pero predicadores pentecostales, por ejemplo, no hay muchos. Aunque sí hablan del rapto, pero no hay muchos que se dediquen a predicar estos temas. Por eso usted tiene que valorar, de verdad que es triste que lo digamos nosotros, pero usted tiene que valorar cada mensaje que se da aquí. Nuestra hermana Miriam, nuestro pastor Claudio, nuestro hermano Elías, nuestro hermano Daniel, que se dan el tiempo, y otros ministerios que se dan el tiempo de hablar de estos temas. Amén. Porque si usted va a curso, le van a cobrar. Le van a cobrar, hermano. Pero eso es la gracia. Eso es lo que decía Cristo. A los pobres les es predicado el evangelio. A los pobres, hermano, en la época de Cristo, los fariseos era gente de alta alcurnia, de dinero. Los maestros no, hermano, ellos debatían entre ellos y mostraban quién sabía más y los pobres no entendían nada. Ellos tenían la llave del conocimiento, de la sabiduría y no dejaban entrar a nadie. El conocimiento era absolutamente reservado para ellos. Por eso, gloria a Dios que el Señor ha abierto estas puertas, estos medios de comunicación. Amén, para instruirnos. Para instruirnos.
Gloria al Señor. Vamos terminando. Verso 52. ¿Cuándo sucederá esta transformación? En un momento. La palabra momento ahí es átomo. Lo que está tratando de decir Pablo es que esta transformación de nuestros cuerpos mortales será tan rápido que cuando él utiliza la palabra griega átomo, de donde viene nuestra palabra átomo en español, está queriendo decir que es incontable, será tan rápido, que hay muchos se toman de que el arrebatamiento será secreto, pero no necesariamente debe ser secreto, porque hay ejemplos en la Biblia. Enoc fue llevado al cielo, Elías fue llevado al cielo y Eliseo lo vio. Apocalipsis 12 nos dice que Jesús fue arrebatado al cielo y los discípulos lo vieron irse. No todo el mundo, pero los discípulos lo vieron irse. Probablemente los que estén al lado de los arrebatados verán cuando se vayan. Lo que será en un abrir y cerrar de ojos será la glorificación o la transformación del cuerpo. Un abrir y cerrar de ojos en un átomo de tiempo. Pero lo reitero, no necesariamente. No estoy diciendo que esto no puede pasar de que nos vamos en un segundo. Claro que sí. Será muy rápido dar paso. Entendíamos que era tomar rápidamente. Pero aunque Cristo fue arrebatado, fue visto por los discípulos. Elías fue llevado al cielo, fue visto. Entonces, no necesariamente, aunque puede ser, pero no necesariamente quiere decir que será invisible. Es un término que usan algunas escuelas escatológicas de hablar de arrebatamiento. Usted va a escuchar rapto secreto, pero no necesariamente. La palabra rapto secreto no aparece en la Biblia tampoco. Eso sí que no aparece en la Biblia, rapto secreto, ¿ya? Pero sí aparece la rapidez, aparece la inminencia. No es necesario que se cumpla ninguna profecía para que el arrebatamiento acontezca. ¿Y sabe qué me motivaba el Señor hoy a predicar este tema? Venía con mi madre en el colectivo, camino a mi casa, y un hombre que parecía que su auto era un platillo volador, hermano. Tenía un nombre de Jesús entre una mezcla de hebreo y un mal español, decía Joshua, decía Joshua. Ni siquiera Yeshua ni Yahshua como escriben los falsos judíos de ahora. Decía Joshua. Y conversando con un joven le decía, yo me estoy preparando para el apocalipsis. Anda un tipo que se cree rabino, que escribe Yahshua y ni siquiera sabe escribir Jesús en hebreo. Escribe Yahshua y se pone un manto aquí, se pone unas luces gigantescas y se cree rabino. Y para ser rabino hay que tener un certificado que venga de Jerusalén. Y él dice que la iglesia pasa la gran tribulación. Pero ¿qué es lo que le da inicio a la gran tribulación? Es el arrebatamiento de la iglesia. Vea Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Verso 1 al 9. Entonces será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. No es la trompeta de Apocalipsis capítulo 11. No son esas 7 trompetas. Las 7 trompetas, la séptima trompeta, anuncia la venida, la segunda venida de Cristo a la tierra, sí, pero también anuncia la venida de las 7 copas de la ira, donde se consumará la ira de Dios. Entonces, pero si hermano está diciendo final trompeta, pero estas trompetas son diferentes en su naturaleza según Números capítulo 10. Las de Apocalipsis 7 son 7 trompetas de juicio de guerra. La última trompeta que menciona Pablo es el toque de trompeta que hacía el judío para reunir al pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces hay una final trompeta para reunir y hay una final trompeta, el sonido técnico, si no me equivoco, la palabra técnica es teruá, que significa sonido de alarma, de peligro.
Esas son las trompetas del Apocalipsis. Entonces son trompetas absolutamente diferentes. ¿Ya? A la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Yo y el hermanito que está escribiendo la carta conmigo. ¿Cómo se llamaba el hermanito? El hermanito Sóstenes. Yo, mi hermano, ustedes que están aquí escuchando este mensaje el día de hoy. Oiga, y qué lindo sería que el Señor viniera cuando estamos escuchando su palabra. Qué lindo fuera que el Señor viniera cuando estamos hablando con Él. Qué lindo fuera que el Señor viniera cuando nos estamos regocijando en su presencia. ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo será en un momento? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, esa llamada gloriosa. Porque se tocará la trompeta, lo digo de memoria para terminar. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir? Nunca más una enfermedad, nunca más una descomposición, nunca más este cuerpo estará propenso al cáncer. Es que, hermano, me detectaron cáncer. No, hermano, es que en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, no habrán cuerpos con cáncer. Es que, hermano, usted no sabe mi testimonio. Yo me contagié con SIDA, con sífilis, con gonorrea, con una enfermedad de transmisión sexual. Cuando sea la arrebatamiento, si usted está en Cristo, esa enfermedad de transmisión sexual se va en un abrir y cerrar de ojos. Su cuerpo es transformado automáticamente por la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y nosotros seremos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, Pablo dice, es necesario, amado hermano, que esto corruptible se vista de incorrupción. Y que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a entrar a ver al santo de los santos. Vamos a entrar a ver a aquellos que ni siquiera los serafines pueden ver. Por eso en Isaías capítulo 6, con 2 alas vuelan, con 2 alas tapan su rostro, con 2 alas tapan sus pies. Porque el que está frente a ellos, ¿quién es? Dicen ellos, el que está frente a ellos es santo, santo, santo. Por eso Moisés tiene que quitar la sandalia. Hasta el lugar que pisaba, santo era. Por eso al subir al monte tenían que santificarse y no tocar ni siquiera mujer por 3 días. Pero ahora esto será más glorioso, porque no os habéis acercado al monte de Sión, al cual si un animal, dice el autor de los Hebreos, lo tocaba, era traspasado por un dardo al sonido de la trompeta, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles. Por eso Pablo entonces dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice Pablo, se va a cumplir la palabra. Por eso me encanta la palabra, por eso de gusto la palabra, por eso es mi delicia la palabra. Por eso Jeremías capítulo 15, tus palabras yo las comí por completo, fueron delicia para mí. Porque entonces se va a cumplir la palabra que está escrita en Oseas 13:14, sorbida o absorbida en la muerte en victoria. Es que mi hermano murió, es que mi primo murió, es que mi hijo murió. Con todo el temor de Dios lo digo y sin querer dañar la sensibilidad de mis hermanos, pastores, hermanas que han perdido a un hijo, a una hija, a un anciano, a una abuela, a un padre, una esposa, un esposo. Si ese hombre, si esa mujer
haya tenido la edad que haya tenido, haya muerto, como murieron nuestros hermanos en la hoguera, comido, despedazado por los leones. Si murieron en Cristo, ellos murieron en victoria. Y esa muerte en victoria será absorbida por esa muerte de Cristo, por aquellos que hemos creído en aquel que murió y resucitó al tercer día. No importa el tipo de muerte, si fue en Cristo, murió en victoria. Y la victoria de Cristo absorberá la muerte. La muerte tendrá que huir. Por eso Oseas 13:14 le dice: destruiré a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, que es traducido por Hades en el Nuevo Testamento, mi compasión se apartará de mi vista. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Con qué nos vas a matar? Le está hablando Pablo a la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro? Y esa palabra sepulcro es Hades. Y eso es lo más probable que le esté hablando a todo el imperio del infierno. Por eso cuando predicaba del imperio de la muerte, yo decía, estas palabras Pablo se las está gritando al infierno. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde, oh infierno, tu victoria? ¿Dónde están tus poderes? ¿Dónde perseguía? ¿Dónde quería hacer caer a los hijos de Dios? ¿Dónde querías detener a los pastores, a los predicadores, a la iglesia de Cristo? Pero mi Cristo profetizó que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Cristo, porque resucitaremos en victoria y la muerte será absorbida por el poder. Ay, Sakaya, Lía, Sika y Andalía, Socuasía, por el poder, por la gracia, por la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde, oh Hades? ¿Dónde, oh infierno? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo termina escribiendo el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, diciendo: Maranata, el Señor viene. Así decimos, Maranata, el Señor viene. También significa: ven, Señor Jesús, a buscar a tu pueblo. Sí, el que oiga diga: ven. Si el Espíritu y la novia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Termina Juan diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así se despedía Pablo. Que su favor inmerecido sea con su vida y con mi vida hasta su venida. Amén.